¿Es México un país racista? La pregunta que a ningún mexicano le gusta escuchar. Si le preguntas a la mayoría de los mexicanos si ellos son racistas, lo negarán al instante, lo sean o no. A nadie le gusta tener esa etiqueta tan controversial encima de ellos en estos días, pero tampoco es culpa suya directamente, sino que es culpa de una historia que les enseñó a ser, entre muchas cosas, racista, clasista, xenófobo, machista, entre muchas otras cosas más, todo al mismo tiempo, y a su vez, negarlo de manera tajante. Pero, ¿por qué? Acompáñenme pues a este viaje a través de nuestra historia para conocer los orígenes de las cosas que más avergüenzan a los mexicanos. En nuestra saga de videos sobre cómo fue la historia de México, fue posible vislumbrar algunas de las causas por las cuales los mexicanos actuamos como tal. Si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Los links están en la descripción. Igual, para los que no tienen tiempo o ganas, aquí les va un pequeño resumen de cada uno de nuestros mayores defectos como mexicanos a través de la historia. Pero primero, unos cuantos conceptos. En términos científicos, la raza como tal en los humanos es algo inexistente. El término raza fue inventado por los europeos como una excusa para poder esclavizar, organizar y gestionar más fácilmente a la población en función de sus características físicas, culturales, religiosas y distinguirlas de las propias, pese a que en la práctica todas las razas se han mezclado o mestizado en un momento u otro de la historia. Lo que entendemos como raza no es más que un fenómeno biológico por la cantidad de melanina en la piel, la cual varía de región en región, haciendo que las personas se les aclare o oscurezca la piel según sea el caso. Pero aún es muy temprano para hablar de eso. ¿Cómo era la situación en términos de lo que hoy es México antes de la llegada de los españoles? Seguro ellos no eran racistas y vivían en paz y armonía, ¿verdad? ¿No? Pues no. Si bien el concepto de raza no existía para los pueblos prehispánicos, sí existía el concepto de mi pueblo y su pueblo. Y cada uno se consideraba a sí mismo como la gente, es decir, los humanos verdaderos. Por lo que la visión de los pueblos indígenas que tenían sobre sus vecinos no era necesariamente buena y en muchos casos era bastante conflictiva una entre otras, con pueblos grandes que sometían a los pequeños y así. Asimismo, en algunos pueblos, como en el caso de los mexicas o aztecas, existía una jerarquía social bastante bien definida, donde cada quien respetaba el orden social impuesto por la autoridad en turno, fuese el emperador o un sacerdote. Hasta arriba estaban los dioses, por debajo de ellos el emperador, sacerdotes, guerreros, los artesanos, comerciantes, la gente común, los esclavos, etc. Podríamos estratificarlos en 5 grupos principales. El primero, el Tlatoani, es decir, el emperador. Abajo de él se encontraban los Pipitlins, que serían algo así como los nobles. Abajo, los Pochtecaltl, comerciantes. Abajo, los Macehuales, que sería la clase más baja. Y finalmente los esclavos, que ni siquiera eran considerados casi personas. Así que, como hoy, habían escuelas donde los niños o jóvenes convivían con los de su misma clase social. El Tepozcali, una especie de escuela militar para la banda. El Calmecatl, el colegio para niños ricos. Y los Tlamatimine, educadores privados para los niños mimados o más adinerados. Cuando los españoles llegaron y lograron conquistar los diferentes pueblos nativos, aprovecharon que los indígenas ya tenían una especie de sistema de división de clases sociales. Ellos impusieron uno un poco más complejo, las castas, un sistema que consistía en clasificar la raza de cada uno de los individuos en función de la pigmentación de su piel, es decir, a más claro o hispano fueras,
tus características físicas, la posición social en la que estarías aumentaría o podría disminuir. Si eras de piel completamente oscura, pues seguramente eras un esclavo y esos ni siquiera eran considerados seres humanos, así que pues mala suerte. Pero la raza no lo era todo. No, señor. Eso solo era una pequeña parte de todo. Verán, los españoles que se atrevían a cruzar el Atlántico, pese a los peligros que eso implicaba, lo hicieron con el único propósito de aumentar su estatus en la escala social. Porque al final para ellos la situación era, ¿de qué me sirve la riqueza si no puedo presumirla porque mi familia no tiene clase? De ahí que muchos gastaban todo su dinero en comprar títulos nobiliarios, básicamente un pedazo de papel o pergamino que les daba el estatus de que ellos eran mejores personas que el resto de la chusma con la que vivían a su alrededor. Eso era lo más importante para los españoles, no la riqueza, sino el estatus. Y esa idea no solo se quedó en los españoles, sino que también en el resto de las castas, que buscaban por todos los medios estar en la cúspide de la casta que les tocó vivir, ya fuera buscando estatus o riqueza y ser reconocidos, alabados y respetados por el resto de su comunidad por dicha situación. Inclusive, no era tan raro llegar a ver hombres caucásicos, es decir, de piel clara o europea, trabajando como peones para caciques indígenas con tal de obtener suficiente riqueza para subir en la escala social de su casta. Y aquí, como hombre caucásico, sin estatus y sin ni un peso en la bolsa, que es el profesor Giovanni, quiero hacer un pequeño paréntesis. Pertenecer a una casta no implicaba necesariamente ni te aseguraba que serías rico o pobre, o que estabas estancado en tu posición social. Tú podías nacer como un indio rico o blanco pobre, como el caso del profesor, y esto traía consigo una serie de desventajas que socialmente eran difíciles de explicar. Tomamos el ejemplo de Yanga, en Veracruz, un esclavo negro que se rebeló junto con los suyos a fin de lograr la libertad y un estatus superior para su pueblo, y que lograría dicho objetivo siendo su pueblo uno de los primeros sitios en América con plena libertad para los pertenecientes específicamente a su casta. Yanga se convirtió en el líder de esta comunidad hasta su muerte, y el pacto que hicieron con los españoles fue respetado prácticamente hasta la independencia. En la Nueva España se buscaban principalmente tres cosas: estatus, poder y riqueza. Si tenías las tres, independientemente de la casta a la que pertenecieras, estarías en una posición superior, lo que te permitiría no solo abusar del resto y recibir un trato preferencial, porque en la Nueva España la cosa era muy clara: trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Y eso quedó grabado en prácticamente la mayor parte de la población. Por eso, los españoles gastaban montones de dinero en comprar títulos nobiliarios, cargos públicos y hacerse de haciendas con trabajadores, porque obtener este estatus, riqueza y al final poder era la ambición de todos. Cuando se consiguió la independencia y el sistema de castas fue abolido, eso representó en principio un problema, pues implicaba un cambio de mentalidad que, bueno, los españoles tuvieron 300 años para lograr y crear, y los mexicanos tenían el reto de conseguirlo prácticamente de la noche a la mañana, cosa que obviamente no pasó, y que para lograrlo tardarían entre 100 y 80 años. El primer gran reto era quitar a la gente toda idea sobre las castas, cosa que no fue tan fácil, al punto de que al día de hoy frases como vamos a mejorar la raza casándonos con un güero o güera siguen existiendo. Por otro, a fin de crear un sentimiento nacionalista, la manera más rápida de crearla era educar a la gente en un sentimiento antigachupinista o antihispánico, rechazar todo aquello de la colonia y formalmente generar un odio hacia lo español o cualquier extranjero que hubiera invadido en su momento al país, ya fueran los franchutes, es decir, los franceses, los malditos gringos, es decir, los estadounidenses,
o quien sea. Bueno, todo lo necesario para echarle la culpa a alguien. Digo, ¿quién no ha hecho eso al menos una vez? Al menos yo sí. Al mismo tiempo, durante los tiempos de la Guerra de Reforma, cuando los liberales, de la mano de Juárez, tomaron el poder, se dieron a la tarea, no muy agradable, de homogeneizar México, tratando de destruir todo lo indígena, quitándole sus tierras, segregando los espacios donde no pudieran afectar el ideal de nación igualitaria y juarista ante la ley, por lo que los indios, que en su momento lograron tener cierto nivel de respeto, ahora pasaban a ser parias para la sociedad, sin tierras, sin leyes que los protegieran en su situación de vulnerabilidad, y viéndose obligados a trabajar para los hacendados por un sueldo que más que otra cosa parecía una miseria. Pero al llegar el porfiriato la cosa cambió. Con la llegada de cada vez más extranjeros, sobre todo de parte de Europa y uno que otro norteamericano, el gobierno, en manos de Díaz, se aseguraría que a fin de mantener el orden y progreso que tanto buscaba, era necesario mostrar pleistesía o respeto incondicional a los extranjeros, pues eran estos los únicos capaces de crear las obras, industrias y cambios estructurales que la nación necesitaba. ¿Comienzan a notar todas las contradicciones que hay hasta el momento? Llegó la revolución y toda la bola de gente que estaba inconforme con el devenir de sus vidas participaron, pues después de todo, pues ya lo único que tenían que perder eran sus vidas, y como eran trabajar en las haciendas o en las fábricas, que era casi como una sentencia de muerte, pues al final pues, no tenían mucho que perder. Al final ganarían los revolucionarios, y estos se encargarían otra vez de tratar de cambiar las ideologías imperantes en el país. Ahora, los indígenas pasarían a ser de parias a convertirse en una raíz histórica de la nueva raza mexicana. Una que se había fortalecido por la unión de los prehispánicos con los europeos. Una raza cósmica que el educador y fundador de la UNAM, José Vasconcelos, propagaba bajo la frase de "por mi raza hablará el espíritu". Pero no se confundan, Vasconcelos no es que fuera proindigenista, más bien era promestizos. Poco después se crearía, por orden del gobierno, el Instituto Nacional Indigenista, con el propósito de estudiar a las culturas indígenas y tratar de rescatar lo que quedaba de ellas, sus tradiciones, y ver qué se podía tomar de ellos para mejorar la situación del país. Al mismo tiempo, saber cómo controlarlos por si la situación lo requiriese. ¿Qué? ¿Acaso pensaban que los antropólogos estaban ahí para ayudar a los nativos? ¡Ja! Bueno, al final sí se lograron crear cierto sistema de leyes, de usos y costumbres para proteger a los indígenas, pero ya hablaremos en otro video sobre esa situación, que es todo un tema en particular. El indígena pasó a convertirse en una pieza de museo, en algo para admirar de lejos durante las visitas turísticas, pero nada más que eso. Por su parte, los medios de comunicación, como la radio y la televisión, terminarían popularizando y creando un imaginario colectivo y estereotípico de cómo eran o debían ser los nuevos mexicanos según su raza, estirpe o estatus. En el caso de la mayoría de los hombres, estos debían ser machos, rudos y aventureros, mientras que las mujeres debían estar siempre a disposición de sus maridos, hacendosas, hermosas y siempre dispuestos a hacer lo que sus señores pidiesen. La situación de las mujeres en lo que actualmente es nuestro territorio siempre fue un poco complicada. En tiempos prehispánicos, si bien había mujeres que tenían altos cargos, como el caso de Sigualpili en Tonalá, Jalisco, eso no era igual en todas las zonas, donde a veces, como en el caso de la Malinche, estas eran usadas como moneda de cambio, vendidas como esclavas o regaladas al primer güero barbón. En la colonia, la mujer tenía que elegir entre una vida de casada y servidumbre a su esposo, o una vida noviciada y religiosa en los conventos sirviendo a su señor. No había un punto intermedio, porque era o te casabas o te hacían monjas.
porque las quedadas estaban despreciadas por todos. Aparte, no es como si las mujeres se casaran por amor. El matrimonio era un negocio para asegurar el estatus o la riqueza familiar. En tiempos más revolucionarios, las mujeres de clase alta, más aventureras, inspiradas por obras románticas, se atrevían a solicitar a sus novios, muchos de estos de clase baja, que las raptasen y las deshonraran, y que de ese modo sus familias los obligarían a casarse. La única alternativa que tenían si querían casarse por amor y no por simplemente darle una vaca a la familia. Esto fue aprovechado por muchos rufianes que, abusando de esta estratagema, enamoraban y raptaban mujeres, las violaban y posteriormente las abandonaban a su suerte. Bajo la mente de la gente, solo una niña tonta se casaría por amor. Las mujeres que se unieron por su parte a la revolución serían desde las que pudieron hacerlo pensando en: ese cabrón de mi marido seguro que me abandona a la primera si lo dejo solo. Ni maíz frito lo dejo irse. Capaz que se enamora de una huila y jamás regresa el mendigo. Y si eso ocurre, yo seré la primera en meterle un plomazo en la pata al infeliz si uno la cara esa vieja piruja. Otras entrarían porque, pues, no tenía nada mejor que hacer y era su oportunidad de escapar de una horrible y abusiva estilo de vida que, bueno, desde mujeres solteras hasta prostitutas, todo con el propósito de sobrevivir en un México en completo caos. Las mujeres, con mucho trabajo y esfuerzo, lograrían reclamar sus derechos durante el siglo XX, pero a los ojos de una sociedad mayoritariamente conservadora, estas no eran más que vistas como un grupo de revoltosas que no buscaban más que desestabilizar el status quo y la organización familiar, que para ellos y ellas siempre había existido y que a su juicio parecía estar bien. Entonces, profesor, ¿qué conclusión podemos obtener de todo esto? Estoy confundido. Entonces, al final los mexicanos sí son racistas, machistas, clasistas, elitistas, malinchistas y xenófobos. Bueno, la respuesta corta sería que sí, pese a todo lo contradictorio que esto pueda parecer. México, en sus casi 200 años de existencia, ha pasado por tantas cosas que los mexicanos no tienen ni idea de cómo diablos pensar sobre cómo un mexicano debe ser o ellos mismos deben actuar o pensar. No estoy diciendo que todos los mexicanos sean todo lo anterior. Estoy tratando de explicar por qué muchos mexicanos son todo lo anterior y los problemas que en la actualidad esto provoca. Desde discusiones absurdas sobre qué caja de leche comprar sin ser racista, o sobre cómo ser blanco o moreno, indio, determina desde tu nacimiento el cómo has de vivir o actuar. Soy mexicano y me encanta hacerlo, mas no necesariamente me siento orgulloso de la gente de mi país. México es un país lleno de contradicciones, donde conviven personas de todo tipo, estatus, clases e ideologías. Parece absurdo que a esas alturas del siglo XXI sigamos peleando por cuestiones sobre cuánta melanina hay en nuestra piel y cómo eso nos hace mejor o peores personas. El mexicano promedio no es consciente de todo esto y por eso niega su racismo. Y ni cómo culparlos si la educación que les han dado ha sido contradictoria en todo momento. Su legado cultural les dice una cosa, la escuela les dice otra, la familia les dice otra. Esto no los justifica, pero sí nos ayuda un poco más a comprenderlos. Al final, todos terminamos siendo víctimas de ese sistema que hemos heredado durante tantos años y que a la fecha no sabemos qué hacer. Todos en México se quejan de la discriminación, pero no están dispuestos a hacer algo para cambiar su modo de pensar. México necesita aprender de su pasado para entender nuestro presente y actuar para cambiar nuestro futuro. No importa si eres de tez oscura, indígena, mestizo, caucásico, hombre, mujer, rico, pobre o influyente. Al final, todos somos víctimas, jueces y verdugos que no aceptan su responsabilidad.
¿puede acaso la historia ayudarnos a combatir esto? Pues, de hecho, sí. Y tenemos un video en nuestro canal, el cual habla justamente al respecto. El link está en la descripción. Pero bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!